Seguimos con nuestro estudio, animados los unos a los otros, combatiendo el individualismo. Hermano, como hemos estado hablando sobre este tema, sobre animados los unos a los otros, la importancia de nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo que somos, de estar en esta continua práctica de animarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice el eslogan de la serie, combatiendo el individualismo, porque nosotros por naturaleza siempre tendemos cada uno a velar por sí mismo, ¿verdad? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero aquí el Señor en su palabra nos enseña que la prioridad no somos nosotros, sino aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están caminando con nosotros en el camino del Señor. Amén. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y pedir al Señor su favor, que nos hable, que nos ministre a través de su palabra y nos aliente a estar animándonos los unos a los otros. Padre Celestial, una vez más, venimos delante de ti con un corazón agradecido por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu casa, Señor, para edificarnos, para poder venir también a adorar y a exaltar tu santo nombre, Señor, y a contemplar, Señor, los principios de tu palabra, Señor, que son los que nos transforman, que son los que nos cambian, que son los que nos motivan y nos alientas a seguir, Señor, a la brecha del camino, Señor, para llegar hasta el fin, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos guíes, nos dirijas, Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Señor. Dios mío, estamos necesitados de ti cada día, Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y pido, Señor, que aquellos hermanos que no vienen en camino, no pudieron venir, Señor, pedimos tu favor para con ellos, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a mirar Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 15. Hebreos 3, versículos 12 al 15. Amén. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Hermanos, aquí el escritor del libro de los Hebreos, pues algunos estudiosos dicen que puede ser Pablo, otros dicen que no, pero no sabemos realmente quién es. Pero este escritor está hablando a los hebreos de la necesidad o de un mandato que es de animarnos o exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Y por qué Pablo hacía esto? Porque, hermano, eso es una realidad que pasa en todo el cuerpo de Cristo, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en los que no son cristianos también. Pero en el cuerpo de Cristo, a pesar de que estamos en el Señor, todos pasamos por desánimo, ¿cierto? O yo soy el único, ¿no? Levante la mano. Todos, ¿cierto? Llegan momentos en que viene el desánimo a nuestra vida y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir y de verdad que es difícil, ¿no? Y Pablo veía esa necesidad en el cuerpo de Cristo de que nos estuviéramos animando los unos a los otros. Ahora, el desánimo, ¿qué es el desánimo? El desánimo es desaliento, es desmayo, es depresión, es abatimiento, estar bajo de nota, como dicen por ahí, decaimiento, apatía. Cuando está uno desanimado, tiene apatía hacia las cosas del Señor muchas veces, desfallecimiento, desconsuelo,
hermano, y hay muchas otras palabras que tal vez nos poníamos a buscar, pero eso es una realidad que pasa en el pueblo de Dios. Ahora, si mirando el contexto de este pasaje, vemos que el escritor estaba poniendo de ejemplo a los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando el Señor usó de la mano de Moisés para libertarlos. Y hermano, y algo muy terrible y triste era que ellos siempre vivían desanimados, a toda hora quejándose. Decían, bueno, que por qué Dios nos sacó si estábamos bien allá en Egipto, nos llevó al desierto. Y hermanos, y hablaba con una persona hace unos días, donde esta persona me decía que esta persona estaba estudiando el libro de Éxodo, y me decía, uy, hermanos, si realmente nosotros al menos pudiéramos ver un milagro o alguna de las tantas maravillas que Dios hizo en el desierto, hermano, yo hace rato hubiera creído, me decía. Y hermanos, y el pueblo de Israel tuvo ese privilegio, esa bendición de andar prácticamente de la mano del Señor, en una nube, en una columna de fuego, hermanos, donde el Señor los guardaba, los protegía, como el Señor para libertarlos usó de las diferentes plagas, como el Señor abrió el mar. Pero en ellos había un pecado que era la incredulidad, hermanos. A pesar de que ellos veían lo que Dios hacía, ellos eran duros de corazón, y ese pecado los estaba afectando a ellos. Y aquí por eso Pablo dice, que les dice a ellos, que dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. O sea, la incredulidad, hermano, es algo terrible. ¿Por qué? Porque eso nos endurece el corazón y nos hace que nos apartemos del Señor. Y por eso él decía que teníamos que animarnos, teníamos que exhortarnos los unos a los otros. Ahora vemos que, hermano, que esto no es una observación, sino es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios en nosotros, animarnos los unos a los otros. Esto debe ser una de las cualidades de nosotros los cristianos, el estar animándonos. Entonces eso debe ser una característica de nosotros, hermano. Algo importante es que muchas veces empezamos algo, tenemos algún proyecto, algún emprendimiento y empezamos con toda y se viene todo abajo. Y hermanos, y a veces cuando necesitamos la voz de alguien para que nos aliente, nos anime, bueno, hermano, si no es por acá, vamos a pedir al Señor la guía, venga, oro por usted, hermano, cuente conmigo. Hermano, eso alienta, eso llena, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso quiere lo que Dios quiere, que nosotros como sus hijos nos animemos a unos a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Dios nos manda a que nos animemos los unos a los otros. Debemos animarnos unos a otros a ser obedientes a Dios, a ser obedientes a la palabra del Señor, a confiar en Él ahora mismo. Animarse a unos a otros es permanecer fieles y actuar conforme a las promesas de Dios. El escritor de Hebreos extiende esa responsabilidad hacia nosotros, hermanos, de animarnos los unos a los otros, hermanos. Es un mandamiento para su iglesia, para cada uno de nosotros, diciéndonos el remedio soberano de Dios para preservar la iglesia es el estar animándonos los unos a los otros, como iglesia. Hermano, no solamente tenemos que pensar en nosotros, hermanos, ¿sí? Ahora, hermano, cuando un familiar de nosotros está en un momento difícil, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos indiferentes? ¿Cierto que no? Miramos a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos actuar, cómo podemos animarnos, estamos ahí con ellos, y muchas veces toca hacer cosas, hay que hacerlas, pero hermanos, a veces en el cuerpo de Cristo a veces no pasa eso. Y tenemos que examinarnos, tenemos que pedirle a Dios que ponga ese deseo en nuestro corazón, ese anhelo en nuestro corazón, y hermanos, y actuar, a ser obedientes a ese mandato. Vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar es unas razones de animarnos los unos a los otros. ¿Sí? Hay razones por las cuales nos tenemos que animar los unos a los otros. Miremos el versículo 14, lo que dice.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿sí? Porque somos participantes de Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué quiere decir? Que estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo, estamos bajo la cobertura del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos siendo llamados por el Señor, estamos perteneciendo a una familia en Cristo. O sea, nosotros no somos llaneros solitarios, hermanos. Somos una familia en Cristo. El cuento no es venir aquí a la iglesia, escuchar la palabra, chao, nos vemos y nos vemos la próxima semana. Ojalá, hermanos, pudiéramos después de terminar cada reunión poder compartir los unos con otros, preguntarle, hermano, cuénteme cómo está, cómo le ha ido, cómo ha estado, hermanos. ¿Sí? Nosotros a las 9:30 de la mañana todos los domingos compartimos un café donde nos sentamos a hablar, a orar los unos por los otros, y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece, eso nos levanta. De verdad que a mí personalmente, cuando tengo la oportunidad que alguien me anime, hermano, eso a mí me edifica mucho y me motiva a seguir adelante. Entonces, mira lo que dice, una de las razones es que nosotros somos hijos de un mismo Padre. Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? O sea, hermanos, dice que nosotros somos creados por un mismo Dios. Y eso es una razón por la cual nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. Hermanos, porque no somos hijos naturales, como dicen por ahí, sino somos hijos de un Dios vivo. ¿Por qué, hermano? Porque Él dio a su Hijo Jesús por nosotros para llamarnos a ser hijos de Él, como dice en Juan 1:12. Amén. Otra razón es que Cristo es nuestra cabeza y pertenecemos a ese mismo cuerpo. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a mirar Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Sí? Porque Cristo es la cabeza. Hermanos, nosotros somos su cuerpo. Ahora, usted sabe, hermano, que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa? ¿El cuerpo cómo reacciona? ¿Cierto? Entonces, hermanos, tenemos que ser sensibles. Hermanos, ser sensibles. Mire, cuando uno puede hablar con un hermano, una llamada, motivarlo, hermano, eso ayuda muchísimo, créame que sí. Yo lo digo por experiencia propia. ¿Ve? Mira lo que dice Gálatas 6:12. Otra razón de gran peso es la condición propensa y común de todos nosotros hacia cualquier forma de pecado. Hermanos, todos nosotros estamos expuestos a eso, ¿sí? O sea, nuestra condición, hermano, a veces es hacer, como decía el apóstol Pablo, decía que uno tiende a hacer lo que uno no quiere hacer. ¿Por qué? Por nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no deseas que tú también seas tentado. ¿Y qué dice? Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sí? Hermanos, todos estamos expuestos a caer en alguna falta. Pero ¿cuál es nuestro deber? Juzgarlo, condenarlo, desecharlo. ¿Cierto que no? Tenemos que, hermanos, darnos. ¿Cómo podemos ayudar a ese hermano? ¿Cómo lo podemos ayudar a levantar? ¿Cómo lo podemos ayudar a restaurar, hermano?
¿Ve? Así como el Señor en su misericordia nos llamó, nos ha venido restaurando a nosotros. Hermanos, yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo tenía muchas cosas que yo tenía que hacer en mi vida. Tenía que cambiar muchas cosas en mí. Pero solamente por su gracia y por su misericordia he podido ir transformando mi vida. Y todavía faltan muchas cosas, hermanos, pero estoy en ese proceso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace la obra en uno, hermano. Y nosotros, y como dice la palabra, que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar nosotros. Entonces aquí, hermanos, tenemos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Todos nosotros estamos expuestos a caer, a pasar por un momento difícil, por una situación, hermano. No seamos ajenos, de verdad, no seamos indiferentes a las necesidades de muchos hermanos. Hermanos, porque de verdad que esto nos anima. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros estamos expuestos a ser tentados a cometer alguna falta. Somos un cuerpo sujetos a las mismas debilidades. ¿Sí? Todos están, hermanos. Aquí nadie puede decir, no, es que a mí, yo nunca voy a pasar por nada difícil, yo estoy firme en el Señor. Y el Señor que dice, dice que crea estar firme, mira que no caiga. ¿Sí? No podemos concentrarnos solo en nosotros mismos, sino animarnos los unos a los otros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Bien? Considerémonos los unos a los otros para estimularnos, hermanos. O sea, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno se congrega en la iglesia, cuando uno viene y se encuentra con los hermanos, cuando a mí me dan un abrazo, eso a mí me anima, me da alegría, me siento, veo que esa persona me quiere, me aprecia, ¿cierto? Y eso lo estimula a uno al amor, hermanos. Y tenemos de verdad que exhortarnos, hermanos, porque dice antes de que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día, hermano? El día de la venida del Señor, o el día que Dios tenga para nosotros, hermanos. Entonces tenemos que estar en ese mismo sentir, tenemos que estar considerándonos y estimulándonos los unos a los otros, hermanos. Pero de verdad que yo les animo a que por nada del mundo, hermano, por más difícil que sea la situación, por más desánimo que tenga en su vida, esfuércese por siempre congregarse, por siempre venir a la iglesia. Hermanos, de verdad que eso es importante, porque cuando uno viene a la iglesia, yo sé que muchos de los que estamos acá hemos venido tal vez desanimados a la iglesia, y es cuando escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos levanta, nos anima, nos exhorta, ¿cierto? Y eso es por eso es que no debemos de congregarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de congregarse, como decía en el principio, dice que el corazón se endurece, se pone duro, ya no le gana y no vuelve uno a la iglesia, hermano. Ya después ya uno pierde el contacto con los hermanos de la iglesia. ¿Y a quién empieza uno a acudir? A las amistades del mundo, ¿verdad? Que para nada bueno nos van a edificar. Entonces es importante que nos busquemos la manera de ayudarnos unos a otros y a tener amor, y así animarnos unos a otros. Por eso el Señor en Juan 13:35 Él decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Que si tuvieren amor los unos para los otros. Una de las cosas que nosotros somos discípulos o hijos de Dios es que tengamos amor los unos por los otros. Como cantábamos la canción ahorita. Tenemos que tener amor los unos por los otros, hermanos, no ser indiferentes. Se me viene a la mente cuando la respuesta que le dio Caín al Señor, cuando el Señor le preguntó por su hermano Abel, ¿sí? O sea, todos sabemos que él lo había matado, ¿verdad? Pero el Señor le preguntó, ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Dónde está Abel? ¿Qué le dijo él? ¿Acaso yo soy el guarda de él? ¿Acaso yo soy el cuidandero de él? Hermanos, si el Señor nos preguntara, hermanos,
Usted llamó al hermano Arnulfo, que está enfermo. Usted lo llamó, hermano, para saber cómo siguió él. Ay, ¿acaso es que él es familia mía? Yo no vivo con él, que lo llame su hijo. ¿Cierto? No podemos decir eso, hermano. ¿Sí? Dios nos va a preguntar, hermanos. A veces Dios pone en nuestro corazón llamar personas, hermano. Cuando Dios le pone en su corazón llamar a alguien, llámelo, hermano. Y esa llamada es de mucho ánimo, es de mucha ayuda para esa persona. Y esas son las razones por las cuales nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros, hermanos. No dejando que nos enfriemos en ese mandato del Señor. Porque la verdad, hermanos, es que algún día nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios de esas actitudes. Y todos tenemos que rendir cuentas. Nosotros los creyentes debemos animarnos unos a otros a ser obedientes a Dios y confiar en Él ahora mismo. Animarnos los unos a los otros es permanecer fieles y actuar conforme a las promesas de Dios. Ustedes, hermanos, como les decía, el escritor extiende esa responsabilidad de exhortarnos unos a los otros, a nosotros como iglesia. ¿Sí? Todos nosotros como iglesia tenemos amigos. No, eso le toca al pastor, ¿de qué es el que tiene que dar la consejería, el que tiene que entender las necesidades de la iglesia? Si el pastor no llama, ¿yo qué me voy a poner a llamar? No, hermanos. Es una responsabilidad de todo hijo de Dios, tiene esa responsabilidad. Y además, hermano, cuando usted pueda, llamen al pastor y salúdenlo y denle ánimo también, porque él a veces lo necesita. Créanme que sí. Entonces, no solamente la responsabilidad está en una persona, la responsabilidad está en todos. No solo somos responsables de cuidarnos solo nosotros, sino también de cuidar a los demás y exhortar a los demás a que tomen esta decisión. ¿Ve? Entonces, lo que yo le decía, lo segundo que vemos nosotros es el llamado a la exhortación, es hacerlo todos los días. El llamado a la exhortación es hacerlo cada día. Amén. Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 13 de nuestro texto base, dice: antes exhortados los unos a los otros, ¿cada qué? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos quiere decir este texto? Entre tanto que se dice hoy, que no dejemos pasar el tiempo para animar a algún hermano, porque después puede ser tarde. Cuando usted siente el deseo de llamar a alguien, hermano, cuando quiera, llámelo, hermano. Yo sé que si nosotros tenemos por lo menos una cuestión los miércoles, es poner las peticiones de los hermanos en la iglesia para orar por las necesidades de cada uno. Y hermano, si usted ve que vio la necesidad de algún hermano, y si usted puede mirar esa necesidad y ayudar en algo, llamar a ese hermano, hágalo, hermano, hágalo. ¿Verdad que eso es lo que tratamos nosotros de hacer todos los miércoles en este tiempo de oración? Estar orando los unos por los otros. Y eso es importante. Dice, una llamada, lo que yo les decía, una llamada, un mensaje, hermano, puede ayudar a un hermano que esté pasando por un momento difícil. De verdad que lo que yo les decía de ratico, cuando alguien lo llama a uno, hermano, para animarlo, eso es hermoso. Eso lo fortalece a uno, eso lo llena a uno, eso lo anima a uno a seguir adelante. Porque Dios, mis hermanos están preocupados por mí, la iglesia está orando por mí, el cuerpo de Cristo está orando por mí. Y eso es importante. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Sí? Y una forma de hacer un bien, ¿qué es? Animarnos los unos
a los otros. Hermanos, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a recibir recompensa de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en el mismo lugar, van a estar los hermanos también atentos a ayudarnos, a fortalecernos, a animarnos en medio de nuestra necesidad. Amén. Entonces, no perdamos esta oportunidad de ser el bien, hermano. No perdamos esta oportunidad, este mandato que Dios nos ha mandado a hacer, de estar animándonos, hermanos. De verdad que esto es hermoso. Hagámoslo mientras sea tiempo, mientras tengamos esa oportunidad, hermano, porque ya cuando usted vaya a llamar a un hermano, no, hermano, ya él no está, ya se fue, ya no sabemos nada de él. Y muchas veces, ¿por qué no lo llamé antes? ¿Verdad? Y a veces es difícil, eso es difícil, hermano, cuando muchas veces uno está en una aflicción y ve que pasan los días y ninguna llamada de algún hermano de la iglesia, y uno espera eso, no crea, y eso lo baja de nota, y eso es difícil, de verdad. Y yo quiero mejorar eso, porque yo también fallo mucho en eso, hermano. Yo sé que aquí han habido hermanos que de pronto han esperado que alguien les anime, que alguien los motive, y desafortunadamente no han tenido respuesta, hermano. Pero es tiempo de tomar un nuevo aire y hacer eso, obedecer ese mandato del Señor, de animarnos, o sea, hermanos, no nos cansemos. Si podemos hacer el bien, hay que hacerlo, hermanos. Y eso tiene recompensa del Señor, hermanos. Amén. Y lo otro es que tenemos que ser fieles hasta el fin. Hebreos 13:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, porque somos hechos participantes de Cristo, seamos fieles hasta el fin. En la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Hermanos, si permanecemos fiel a este mandato, Señor, a obedecer a Dios, a caminar en estos principios, hermanos, vamos a tener parte en todo lo que pertenece a Cristo. ¿Y qué es lo que pertenece a Cristo, hermano? La vida eterna, hermano. Vamos a poder todos estar delante de Él algún día. Aquí el autor nos dice que nos hemos convertido en participantes de todo lo que pertenece a Cristo, si permanecemos firmes hasta el fin. Hebreos exhorta a los creyentes a participar de la vida de Cristo, aprendiendo la obediencia tal como Él la aprendió, siguiendo la voluntad de su Padre hasta la muerte. Bien, hermano, Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia. El Señor fue obediente en todo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, el Señor estaba sentado en el trono de gloria. Él no tenía por qué venir y bajar y hacer lo que hizo. Simplemente Él podía dejar que las cosas pasaran. Pero no, hermanos, Él recibió el mandato de su Padre y fue obediente. Dice que vino a vivir aquí en la tierra. Dice que nació de una virgen. Nació, creció y vivió como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y llevó una vida de obediente al Señor. Y hermanos, en el tiempo de su ministerio, el Señor hizo muchas cosas, hermanos, muchos milagros, no solamente milagros, sino la esperanza de que nos iba a dar la salvación a cada uno de nosotros. Tristemente, los judíos no entendieron lo que Él realmente estaba haciendo, porque ellos estaban esperando, era un libertador que los librara del yugo opresor de los romanos. Pero la misión del Señor era que nos iba a liberar de la muerte eterna, nos iba a liberar del
juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Que iba a recaer la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero esa ira recayó sobre Cristo, hermanos. Él tomó ese lugar por nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que ser obediente a lo que su Padre le había mandado. Hermanos, de verdad que vemos en el contexto anterior que decíamos que Moisés, Dios lo usó para sacar a su pueblo. Pero más que Moisés es Cristo, hermano. Más que Moisés es Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida, hermano. Vino a darnos una oportunidad para poder algún día nosotros llegar y presentarnos delante del Padre. Hermanos, si alguno de verdad ha estado sufriendo desánimo, ha estado desanimado, ha querido como volver atrás, hermanos, le animo a que camine con el Señor, hermano. Dios es fiel, Dios es fiel. Y miren todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermanos, ustedes, como les decía, yo les animo a cada uno de ustedes a que nos estemos animando los unos a los otros. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, en ti estamos confiados, Señor. En ti, Señor, tenemos la vida eterna, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes a la necesidad de mis hermanos, Señor, a la necesidad de mi hermano, Señor. Padre, yo te pido que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Que nos ayudes, Señor, a tomar esa nueva actitud, a ser obedientes a ese mandato, Señor, de estarnos animando los unos a los otros, Señor. Señor, así como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Te despojaste, Señor. Te hiciste pobre, Señor, para que tu pobreza hacernos ricos en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.